Zenón fue conocido por sus paradojas filosóficas. Él nunca estableció ni conformó alguna doctrina positiva de su propio humano que, como dijo Aristóteles en algún momento, producen dolor de cabeza a quienes intentan resolverlos. Él se limitó a atacar todo planteamiento que no partiera de las tesis eleáticas y pues asimismo defendió las tesis de su maestro. Zenón trató de probar que el ser tiene que ser algo único y por consecuencia no puede existir el espacio formado por elementos discontinuos. Él inventó una demostración llamada absurdum, que quiere decir del absurdo, que toma como hipótesis las afirmaciones del adversario y por medio de este y pues, de hábiles deducciones conduce a que él acepte las tesis contradictorias. Eh, Parte de sus contribuciones fueron que escribió el libro en prosa de la naturaleza, fue inventor indiscutible del razonamiento paradójico, dedicó sus esfuerzos a demostrar la inconsistencia de las nociones de movimiento y pluralidad. Hablando sobre el libro en prosa, según cada una de las partes que contenían cierto número de hipótesis o premisas de, de los adversarios, que fueron los que se hablan en la diapositiva anterior, en donde se reducía al absurdo para demostrar la tesis propia. Se nos murió al querer liberar a su patria de un tirano nearco que ejercía un poder absoluto y pues era una persona opresora. De forma muy sutil, eh, demostraba que la opinión de sus maestros desembocaba en conclusión todavía menos aceptables que las que él decía. Una de sus paradojas era Aquiles de la tortuga, pues Aquiles, como saben, eh, fue un guerrero griego y dado el ejemplo es que si la tortuga tiene ventaja, Aquiles, por más rápido que sea, él nunca va a alcanzar ni va a ganarle a la tortuga. ¿Por qué? Porque si Aquiles llega al punto de donde partió la tortuga, teniendo ventaja, la tortuga al mismo tiempo ya habría recorrido eh, cierto, eh, cierta distancia. Entonces decía que era algo imposible y que era un ciclo que se repetía una y otra vez. Pero al pasar del tiempo se dieron cuenta que era una hipótesis pues totalmente errónea. La otra paradoja habla de una flecha y es básicamente donde él decía que la flecha pues está en una posición del espacio determinado y pues también de que si el periodo de tiempo era lo suficientemente pequeño, la flecha pues no alcanzaría ni siquiera a moverse, es decir que la flecha estaría en reposo durante pues ese momento. Sus principales argumentos fueron contra la pluralidad como estructura de lo real, contra la validez del espacio, contra la realidad del movimiento y contra la realidad del transcurrir del tiempo. En la pluralidad, él decía que pues, si las cosas eh, fueran también grandes y pequeñas, pues tan grandes como para poder ser infinitas en un tamaño
y tan pequeñas como para no tener tamaño alguno, pues el, si el ser pues tampoco tuviera tamaño, ni siquiera sería como algo. Pues Zenón tiene cuatro eh, razones acerca del movimiento, pues uno de ellos dice que la imposibilidad del movimiento se deduce de que el móvil que se desplaza debe llegar primero a la mitad del trayecto antes de llegar a su término. Esto creo que tiene mucho que ver con la paradoja de Aquiles y la tortuga.